En esta ocasión me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Noticias 7 AM a la diputada federal de Morena por Baja California, Julieta Ramírez, además, por cierto, muy importante, representante suplente de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Diputada, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto estar por acá y saludo acá a toda tu audiencia. Gracias. ¿Qué está pasando en este momento con el tema del INE, el plan B de la reforma electoral y estas acusaciones, ya sabe, de la oposición, respecto a que ya traen su plan C para que quede alguien vinculado a la 4T como nueva presidenta del instituto? Platíquenos, diputada. Sí, bueno, es un temazo. Lo que sucede es que se está dando una batalla importante por parte de nosotros. Es un grupo que buscamos, todos los simpatizantes militantes de Morena y diputados, senadores, que se reforme el Instituto Nacional Electoral y que se reforme en áreas claves, por ejemplo, la asignación de los recursos. Hay una opacidad tremenda en el Instituto Nacional Electoral y no sabemos nunca a dónde se dirigen los recursos. Tan es así que al día de hoy no sabemos cuánto de finiquitos se van a llevar Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, los high class de el INE. Y por otra parte, pues está el grupo opositor que se resiste a estos cambios. Actualmente hablamos mucho de un plan B, pero para que existiera el plan B tuvo que existir un plan A. Y este plan A fue una propuesta de reforma a la Constitución que planteaba cosas muy importantes como la reducción del financiamiento público a los partidos, la reducción de diputados, senadores, regidores, un ahorro de más de 25,000 millones de pesos, y planteaba que los consejeros electorales como Ciro Murayama, como Lorenzo Córdoba y los magistrados electorales fueran electos por el voto popular. Esto era una de las partes que planteaba muy importante. Creo que esto es una demanda social, que se baje el dinero para los partidos, es una demanda de la gente desde hace años, que se reduzcan diputados, senadores, regidores también. A la gente ya no le gusta tanta burocracia política en este país. Bueno, PAN, PRI, PRD votan en contra de esta reforma y se empieza a fraguar una reforma secundaria, el famoso Plan B, que son reformas a diversas leyes que buscan, por ejemplo, ahora es un ahorro de 5,000 millones, lo equivalente a becar a cerca de 700,000 jóvenes al año. Se buscan acciones afirmativas para mejorar la participación de mujeres, de jóvenes, de personas con discapacidad, de migrantes, de las comunidades indígenas. Y bueno, también mejorar esta parte que te comentaba de la opacidad tremenda en el destino de los recursos que existe en el INE. Pero como hemos visto, hay mucha resistencia. Hay mucha resistencia de un grupo político conservador que no quiere que se hagan estas reformas. Y mientras no quiere que se hagan las reformas, pues crean un ambiente, una sarta de mentiras en contra del plan B. Seguramente habrán escuchado que dicen, por ejemplo, que va a desaparecer la credencial de elector, que nosotros queremos desaparecer el INE, que el padrón electoral está en riesgo, que el PREP está en riesgo, y han inventado tanta cosa. Va a desaparecer la democracia porque el Estado va a volver a tomar control de las elecciones para que ellos decidan quién gana. Así es. Y han inventado tanta cosa alrededor del plan B, pero déjame decirte que ni siquiera corresponde a la dimensión real de lo que se puede reformar en leyes secundarias. ¿Sí me explico? Entonces, pues está esta gran batalla entre un grupo conservador que no quiere que se hagan estas reformas y un grupo que es Morena, que es el presidente, que son los diputados, senadores y la militancia y los simpatizantes de Morena y el pueblo en general que sí nos apoya con estas reformas. Eso es lo que se vive día a día en el INE y pues cada vez las discusiones se ponen más acaloradas. Y en todo esto se ha definido de manera específica esos recursos que irían a eso que nos acaba de comentar, diputada, que eso se recanalizaría a lo social. Digo, de repente hay quienes no podemos dimensionar 5,000 millones de pesos. Exacto. Pero yo les decía, imagínense una casa de 1 millón de pesos. Es un ejemplo que siempre pongo, diputada. Sí. Imagínense una casa que con todo y terreno cuesta 1 millón de pesos. Es una casa clase mediera, pero digna. Pues ahí son 5,000 casas, ¿no? Así es. Digo, para buscar un
un punto de referencia para quienes no podemos dimensionar la cantidad. Pero ustedes ya trabajaron con el tema de que eso realmente se vaya a apoyo social. No, en realidad no estamos diciendo que esos 5,000 millones de pesos se vayan a destinar a apoyos sociales. Lo que sucede es una comparativa, 5,000 millones de pesos alcanzaría para tanto, ¿no? Para que nos demos una idea. Así justamente lo que tú haces de hacer ahí la metáfora para que nos quede más claro cuántos son 5,000 millones. Pero recordemos que la gente que votó en el 2018 por este movimiento de cambio, de transformación, lo hizo también dentro de nuestra plataforma política. Está el tema de la austeridad republicana y no es solo un eslogan. Desde que llegamos, los sueldos de los diputados federales se redujeron a la mitad, los sueldos de los senadores se redujeron a la mitad. En todas las dependencias de gobierno se aplicó un principio de austeridad, que era reducción de renta de automóviles, de renta de hospedajes, de viajes. Todo eso empezó a desaparecer. Y es muy importante que esto también llegue a los organismos autónomos, que luego se cubren con su manto de autonomía y dicen, no, ustedes no me pueden decir cómo destino yo el dinero. Esto es verdad, es cierto, pero no pueden estar en contra del mandato popular, en donde la gente sí está cansada y sí estamos cansados. Yo, de hecho, por eso empecé a participar en esto. Estamos cansados del despilfarro, del mal uso de los recursos, de ver a funcionarios que, pues, como los del INE, como Lorenzo Córdoba y Ciro, tienen para gastar, por ejemplo, no te miento, 120,000 pesos diarios en servicios de higiene, tienen choferes, tienen servicios de lavandería, tienen servicios de alimentos, servicios de chefs. Viven, son unos reyesitos. Y déjame decirte que también en el INE hay remanentes. Hay mucho remanente que se va a los famosos fideicomisos, que otra vez, que los fideicomisos se rigen por el secreto bancario y después no podemos auditar ni saber qué se hizo con ese recurso. Esto lo desatoraría, estas claro, reglas secundarias sí. que ya no son la reforma completa, que era el plan A, Sí, pero que sí vienen con el plan B. Sí, es lo que estamos buscando. Y también, de hecho, hace poco, desde la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, que es su titular, dio a conocer que hay más de 400 funcionarios en el INE que tienen sueldos de más de 200,000 pesos. Y en la Constitución se establece que nadie puede ganar más que el presidente. El presidente de la República gana alrededor de 115,000 pesos mensuales. Pero existe esta burocracia dorada que fue creada por partidos anteriores, por gobiernos anteriores, en donde después de que pasaban las campañas y después de tanto compromiso político, pues le creaban a cada quien, a quien le tenían que cumplir, pues su dirección, su área administrativa, su coordinación de quién sabe qué, y les asignaban altísimos sueldos. Y eso es algo con lo que Morena pretende acabar, especialmente en el INE, que son de los que menos se han querido someter a estos principios de austeridad. Tenemos también a los magistrados del Poder Judicial que tienen sueldos de más de 500,000 pesos al mes y unas prestaciones de lujo que se han aprobado siempre entre ellos mismos y que no permiten que se fiscalice. No dejan de ser poderes públicos que trabajan con el dinero del pueblo, de nuestros impuestos. Deberíamos poder entrar a esas arcas y reducir lo que no sea necesario para que se redistribuya el recurso. A lo mejor va para programas sociales, a lo mejor lo destinamos a obra pública, a lo mejor a los servicios de salud, pero para la gente, no para unos cuantos que se creen dueños de esas áreas. Oiga, en esta área de temáticas, diputada, después le invito para que nos platique cuál es su punto de vista respecto a cómo reestructurar las cámaras, desde el Congreso local, claro, pasando por la Cámara Baja y la Cámara Alta, porque creo que ahí hay un tema súper interesante. Pero para cerrar esta parte, me quiero referir al reciente pronunciamiento del presidente respecto a que hubo una suspensión por parte de la Suprema Corte al caso de que no avanzara el claro, plan B. ¿Y cuál sería su pronóstico? Pues mi pronóstico es que evidentemente existe una alianza entre personas que se mantienen en sus espacios desde
el régimen anterior. No es ningún secreto que tanto la conformación actual del Instituto Nacional Electoral, pues es una conformación que existe desde gobiernos anteriores. Lorenzo Córdoba se la debe al PRI con la reforma del 2014. En ese entonces se le hizo muy bien, le extendieron el periodo, no dijo nada, pero ahora que queremos reformar cosas serias, pues brinca y pone el grito en el cielo, ¿no? Y también el Poder Judicial está así. Tenemos un Poder Judicial en este país que se resiste también a las reformas estructurales, a las reformas que quiere hacer el presidente. Una de ellas... el presidente incluido la Suprema Corte. Exacto. Claro, por supuesto. Entonces, pero me refiero a que también los miembros de la Suprema Corte son miembros que tienen ahí desde hace muchísimo tiempo. Es un poder, la Suprema Corte y el Poder Judicial en general, que no permiten la fiscalización. Y yo siempre he comentado, me parece muy extraño que la gente en general no ve nada mal que se fiscalice, por ejemplo, al Poder Ejecutivo, es decir, al gobierno, a los gobernadores, a los alcaldes, a la Presidencia de la República, que se revise qué hacen con el recurso. No ven nada mal que se fiscalice, que se reduzcan los sueldos, que se mejore, que se ponga más austera la cosa en el poder legislativo, pero el Poder Judicial es el único poder que no fue electo por el pueblo, salvo en países como Colombia y Ecuador, que no es electo por la gente, al que se le permite no estar fiscalizado y al que está lleno de opacidad. Igual, hace poco también el presidente dio a conocer que hay unos fideicomisos de más de 23,000 millones de pesos, que es una tercera parte de lo que recibe el Poder Judicial en su conjunto, destinados a fideicomisos que para servicios de vivienda, que para mejora de vivienda de tus hogares, de los pobrecitos, de los jueces y de los ministros. Y así muchas partidas, pues, de autobeneficio que están en la opacidad total. Entonces, ¿qué hizo la Corte? Dijo que prácticamente las disposiciones que se declararon, que la oposición denunció que podían ser inconstitucionales, quedan por el momento sin efecto o suspendidas hasta que se resuelva el fondo del asunto. ¿Y cuál es el problema aquí? Que de aquí a que se resuelva el fondo del asunto, pues pueden pasar años y se empantana el proceso. Para nosotros es una muestra más de para quién trabaja el Poder Judicial. Muy bien. Diputada, nos quedan 3 minutitos. No quiero dejarla ir sin preguntarle de la iniciativa que tiene. Vamos a cambiar así totalmente de drásticamente de tema. Sí, porque hay una iniciativa de reforma al Código Penal Federal. Así es. Para que en todo el país podamos ir, como de alguna manera ya se hace en lo local en Baja California, contra los charlatanes de la medicina. Así es. Que de repente aquí, como es frontera, tal vez hablamos, diputada, mucho de ello, pero después nos pudimos dar cuenta que es algo que sucede en muchas entidades. Así es un tema muy importante. El Estado tiene la obligación de garantizar los servicios de salud que sean de calidad, eficientes y demás. Pero ¿qué pasa con la iniciativa privada? Con los servicios que no provee el Estado, como las cirugías estéticas y como diversas más tipos de intervenciones quirúrgicas que pueden hacer los médicos. Pues en este país resulta que lo máximo que podían hacer cuando un médico no cumplía con las certificaciones adecuadas era clausurarle la clínica. ¿Pero qué hacían? Pues se les clausuraba la clínica y al día siguiente abrían otra clínica y continuaban operando fuera de regulación. Ahora lo que hizo la gobernadora fue, en primer lugar en Baja California, fue que los médicos que se descubra que no tienen la cédula adecuada y no tienen las certificaciones adecuadas para hacer intervenciones quirúrgicas, automáticamente pues van a entrar a procesos judiciales de investigación y pueden ser sancionados hasta con 6 años de cárcel. Nosotros lo que hicimos fue llevar la misma iniciativa al Congreso de la Unión. ¿Para qué? Para que no nada más se sancione en Mexicali o en Tijuana, sino también que se sancione en todo el país. Para México es muy importante el turismo médico. Somos el segundo país a nivel mundial
de ingresos económicos por turismo médico. Entonces lo que estamos haciendo es sancionar pues a los médicos charlatanes, que además arruinan la reputación de los médicos que siempre han sido profesionales. Esa parte es bien importante porque son iniciativas que además buscan apoyar y proteger a los verdaderos profesionales. Exactamente. Como lo hemos visto, pero que de fondo lo que cuidan es a nosotros, ¿no? Exacto, la ciudadanía, que son por los supuesto, pacientes. porque antes, ¿qué pasaba? La gente se quería ir a meter una denuncia y lo máximo que podía lograr pues era que cerraran la clínica. E imagínate, si de por sí siempre son engorrosos los procesos, que alguien pierda pues un día de su trabajo para ir a denunciar y para continuar el proceso, las audiencias y demás, pues mucha gente terminaba desistiéndose de las denuncias. Entonces lo que tenemos que hacer pues como Estado es garantizar todo esto y también proteger a los médicos que lo hacen de forma honesta y adecuada. Que en ese contexto y ante ese hueco legal, pues era lo que buscaban, ¿no? Exacto, Era que se cansaran. y que no había problema y se cansaban. Había muchas clínicas irregulares y clandestinas. No podemos seguir permitiendo esto. Ahora nos reportaba el secretario de Salud Estatal que han encontrado quirófanos hasta en casas. Imagínate. Es terrible. Ahora, los procesos legislativos sé que son complejos. Sí. ¿Cuánto tardaría en resolverse esta iniciativa de reforma al Código Penal Federal para poder inhabilitar a los charlatanes? Porque sé que se tiene que resolver en comisiones, se tiene que llevar al pleno, se tiene que publicar, pero finalmente lo importante es que se está haciendo el trabajo, pero ¿cuánto tomaría que esto ya entrar en vigencia si todo sale bien? Bueno, a diferencia del gobierno del Estado, que lo puede hacer de forma más pronta por el Congreso, que es de menor escala, en el Congreso de la Unión, pues acuérdate que también es bicameral. Claro. Una vez que se aprueba en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pasa a la Cámara de Senadores. Entonces, a veces, pues sí podemos estar hablando de un año de que se termine de dictaminar la iniciativa, o incluso otra legislatura. No es algo rápido, es una realidad. Sin embargo, pues tenemos que ir avanzando. Hay muchos estados, Quintana Roo, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, que son también punta de lanza en la recepción de turismo médico, sobre todo del extranjero, y que generan muchos ingresos económicos para nuestro país. Entonces, tenemos que ir avanzando en ese tema. Por fortuna, la gobernadora ya lo está haciendo en Baja California y va a quedar garantizado ese derecho en el Estado, en lo que se termina en todo el país. Diputada, le agradezco mucho su tiempo, que nos haya visitado y pues quiero comprometerle al aire para que conforme vayan avanzando estos temas, sobre todo el del INE, porque es el que creo que más preocupa por los tiempos, pues nos ayude a irle actualizando a los bajacalifornianos. No, con todísimo gusto. ¿Qué avanza, qué pasos se toman y en algún momento a qué conclusión se llega, ¿no? Claro que sí, con muchísimo gusto, estamos a sus órdenes. Gracias, muchas gracias. Es la licenciada Julieta Ramírez, diputada federal de Morena por Baja California, además representante suplente de Morena ante el Instituto Nacional Electoral.